La Clave es presentado por Tupiru Villá. 21 años llenando tu hogar de felicidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Iniciamos La Clave por Red Guaraní. Hoy vamos a tocar dos temas muy importantes. Uno tiene que ver con la educación y de ello vamos a hablar. ¿Empiezan o no las clases como estableció en este calendario el MEC? Vamos a hablar de ello, acerca de la alimentación escolar en las escuelas, que es un tema siempre que preocupa a muchos y de este punto nos vamos a ocupar casi al final del programa, acerca de lo que tiene que ver con otro asunto con relación a estas denuncias que aparecieron contra un sacerdote en la ciudad de Limpio. ¿Cómo sigue la investigación? ¿Qué podés hacer si eventualmente, por desgracia, te toca pasar por ese trance? Vamos a hablar de estos temas aquí en La Clave. En lo que hace a educación, ¿comienzan o no las clases este 23? Vamos a preguntar a las autoridades que hemos invitado para este debate durante lo que es La Clave. Nos pueden también ustedes enviar sus mensajes, sus preguntas. Tenemos nuestro servicio a través de Twitter, de Facebook, así que nos pueden buscar en, por ejemplo, en mi cuenta, Diego PYO, como si fuese paraguayo en Twitter, lo mismo en Facebook. Vamos a saludar ya a nuestros invitados, nuestras invitadas. Primeramente a la viceministra de Educación, la señora María del Carmen Jiménez. Viceministra, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Diego, para la audiencia también y a los colegas del MEC, un gusto compartir este espacio. Ya te lanzo así la pregunta, ¿arrancamos o no el 23 de febrero como estableció en su calendario el MEC? Claro que sí, claro que sí. Empezamos el 23, tal como está previsto. Hay 1,5 millones de estudiantes esperando, aguardando, esperanzados, no solo el servicio educativo, sino todo el esquema de protección, que la escuela está preparada para eso. Y además, en grandes segmentos de la población, estos niños tienen derecho a la merienda escolar y al almuerzo escolar que se sirve en horario de actividad académica. Así que son muchos derechos por los cuales estamos asegurando el inicio de las clases el 23, una gran cantidad de maestros y directores de instituciones educativas también preparando las escuelas y las familias, por supuesto, ansiosas de iniciar este año académico. Bien, quiero saludar también a la directora de Alimentación Escolar, la señora Milena Fernández. Señora Milena, buenas noches. Muy buenas noches, Diego, ¿cómo estás? ¿Tenemos alimentación suficiente para los chicos desde el Vamos o tenemos algún problemita que hay que subsanar? Tenemos alimentación suficiente para las instituciones educativas de Capital, en donde el Ministerio de Educación y Ciencias es el responsable de proveer la alimentación escolar. A muchos le habrá llamado la atención lo que dijiste, ¿verdad? Porque sí, toda la vida, cuando yo era pequeño escuchaba Ministerio de Educación y Culto. En mi cuesta época. un poquito todavía. Y después pasó a Cultura. Ahora se llama Ministerio de Educación y Ciencia. Y Ciencias. Porque tal, ¿qué pasó que dijo la señora de rojo? Sí. ¿No es acaso de Cultura? Cuesta un poquito todavía, hasta nosotros mismos que somos parte de integrantes de la casa, todavía nos cuesta. Muchas gracias. Y saludamos también al señor Humberto Ayala, que es el director de gremios del Ministerio de Educación, que tiene que lidiar en los asuntos polémicos en referencia a sindicalistas. ¿Qué tal, doctor? Un verdadero placer de estar en el programa y muy bien acompañado por las señoras aquí presentes. Así mismo. ¿Están viendo ustedes esta reunión? ¿Están viendo a quienes forman parte de la UNE, de la Unión Nacional de Educadores, a otros sindicalistas que han formado parte de una mesa de diálogo? También algunos docentes en esta ardua tarea de la enseñanza. Viceministra, usted nos puede contar, en los últimos días hubo una serie de reuniones, estaba Riera, el ministro, usted también, otros directores,
tratando de llegar a un acuerdo común entre las diferentes partes, estudiantes, docentes, sindicalistas, el MEC. ¿Qué es lo último, viceministra? Porque cada tanto vemos en las redes que jaque, huelga, no va a empezar las clases. ¿Qué es lo último, viceministra? Compartir contigo y la audiencia que el MEC ha trabajado incansablemente en mantener los espacios de diálogo, porque este tipo de construcción, este tipo de proceso con la lucha por estas reivindicaciones, con la complejidad que requiere, no es posible pensar en soluciones en el corto plazo, sino tenemos que ir construyendo un incremento progresivo en el presupuesto que nos permita poco a poco alcanzar los pisos salariales y los demás beneficios que coincidimos plenamente con el sector docente, con el sector gremial, con la dirigencia, de que merece el docente. Este país, si queremos sacarlo adelante, necesitamos invertir en educación en serio, necesitamos aumentar la inversión, necesitamos usar mejor lo que tenemos también, pero ese aumento en la escala que necesitamos es inviable hacerlo de una vez. Es un aumento que tiene que ser procesual año tras año y no depende solamente de la voluntad del Ministerio de Educación. Nosotros en este sentido somos ejecutores del presupuesto, sin embargo hemos hecho un esfuerzo grande para diagnosticar convenientemente el requerimiento del sector educativo, presentar en las mesas de trabajo no solamente con el sector docente, sino con los tomadores de decisiones, con el Congreso, con Hacienda y con todos aquellos referentes que están interesados en mejorar el resultado, el proceso y el resultado del sector educativo. Así que hasta hoy seguían las reuniones y le pediríamos a Humberto que nos comparta los avances a hoy, que han sido lentos, pero también tenemos progresos y creemos que hay una propuesta razonable que nos tiene que llevar a acordar, respetar los derechos de los niños sin renunciar a nuestras luchas por las reivindicaciones que son absolutamente legítimas en el sector docente. Doctor, ya que le pasó la palabra a la viceministra, ya quiero ampliar un poco lo que ella decía. Tenés la UNE, tenés la OTEP, tenés FEP, La FEP. que son gremios muy grandes. Son gremios que grandes. suelen movilizar a un importante número de docentes. Están los administrativos también, que también son importantes. ¿Cómo está esa reunión con estos grupos que tienen a una movilización importante de masa en este momento? ¿O hay todavía cuestiones que no se resolvieron? Cuando hablamos de sindicatos chicos en el MEC, estamos hablando de sindicatos de 3.000 a 4.000 personas. O sea que lo más grande en materia sindical y organización del país está en el Ministerio de Educación. Tenemos sindicatos antiquísimos, tenemos de todo tipo de sindicatos y verdaderamente las que citaste son organizaciones extraordinariamente importantes. Dividimos el problema en dos. Uno es el tema del reajuste salarial. El reajuste salarial se basa en la restitución de la pérdida del poder adquisitivo por efecto inflacionario. El gobierno estimó la inflación en los últimos 2 años en 7,7% y este 7,7% con la modificación del Código Laboral permitió que se eleve el mínimo salarial de 1.824.055 a 1.964 y tanto. Entonces, eso ocurrió en diciembre. Por lo tanto, lo que estamos tratando es hacer de que el Ministerio de Educación reciba ese 7,7% de pérdida de poder adquisitivo que se refleje en el salario de los maestros y de los catedráticos y de los administrativos, etc. Nosotros tenemos más de 85.000 funcionarios y trabajadores del MEC. Es decir, que estamos hablando, cada incremento representa sumas siderales. Entonces, hemos trabajado intensamente, solamente en reuniones con el ministro de Hacienda, ministro de Educación y ministro de Trabajo, 3 ministros y varios viceministros, se han realizado más de 4 reuniones.
en mesas técnicas en la que participaron dirigentes sindicales y nosotros por el MEC, se han desarrollado múltiples reuniones también. El acuerdo que planteamos esta mañana se basa en la restitución del 7% del poder de la ¿Para pérdida. quiénes? Para todos. Porque recuerdo, doctor, que cuando estaba Marta Lafuente, ya sé que no está más ella, que está arriba, pero cuando estaba ella se hablaba mucho de que el reajuste iba a ser únicamente para aquellos docentes que ganaban por debajo del salario mínimo. Y los docentes planteaban que sea para todos. El mismo problema se volvió a plantear de esta Ahora. forma. Entonces, lo que hemos dividido es, primero, devolución del poder adquisitivo del salario real del docente. Segundo punto, eso se planteó en la reunión de esta mañana, porque ellos inicialmente planteaban inclusive cuestiones de restituir lo que el Parlamento les había dado, etc. Esta fue una decisión real que alcanza más de 240.000 millones de guaraníes. Cuando hablamos del MEC, siempre estamos hablando de cifras siderales por la cantidad de gente que trabaja en el MEC, ¿verdad? Entonces, tenemos 240.000 millones asignados para este reajuste. ¿Pero desde cuándo se reajuste? A partir de abril y los administrativos desde enero. Porque escuchaba que planteaban también desde julio en adelante. El planteamiento del Parlamento se basó en 10% para los catedráticos y 15% para los docentes desde el mes de julio. En este caso se está ofertando desde el mes de abril el 7,7% y crear mesas de trabajo, y ahí viene lo que habías acotado con esa memoria que estás aportando. Nosotros tenemos el estudio de la carrera docente. Sí. La carrera docente consiste en el ingreso del educador, la permanencia y el retiro del docente, cuidando todos los aspectos, tratando de lograr la calidad educativa tan largamente pretendida. Ese instrumento necesita de un apoyo financiero. Necesita un apoyo financiero al que le llamamos salario básico profesional. Sí. Es decir, que el salario que ahora está percibiendo el docente es el salario mínimo para actividades diversas no A propósito, especificadas. usted habló de 85.000 funcionarios. Cierto. De esa cantidad, ¿qué porcentaje, por lo menos una estimación, gana por debajo del salario mínimo? Nadie. En este momento casi nadie. Es decir, todo va a ser ajustado. Partimos de la base de... Son aproximadamente 60.000 personas que tenemos en esa situación que van a ser beneficiadas directamente por el cambio de salario mínimo. Pero los 85.000 van a ser afectados por este... Es decir, no va a haber funcionario dentro del MEC que no reciba... catedrático, administrativo, director, catedrático, todo. todos. Es decir, que va a afectar a toda la población del MEC. Y en adelante, para ajustarnos a la carrera del docente y crear un salario básico profesional que establezca condiciones sustancialmente mejores para el docente, queremos sí hacer un programa que nos lleve 3 años, 4 años, 5 años, pero instalar verdaderamente la profesionalización del docente. Hasta ahí suena espectacular, solamente para el docente que está del otro lado. Pero ¿por qué entonces los gremios ya no están cediendo? Los gremios no ceden por lo siguiente. Cuando nosotros planteamos la recuperación del salario para todos y la instalación de la carrera profesional ligado a la capacitación y al desarrollo del educador y las evaluaciones correspondientes, eso implica que una parte de ellos puede no estar de acuerdo a los parámetros que se Ponía un tienen. ejemplo para que el televidente del otro lado entienda. A ver, esa evaluación, ese desempeño... Tenemos docentes de 20 años de antigüedad, Sí. con títulos de máster, Sí. y ocupando haciendo aula, 2 aulas, a la mañana, a la tarde. Sí.
y gana 2 salarios mínimos, o sea, 3.600.000, casi 4 millones de guaraníes. Sí. Ese docente es máster, se ha capacitado. Debería ganar más. Un docente que ingresa a la carrera sin ninguna preparación y tiene 2 rubros, gana la misma cosa que esta persona. Entonces, esa capacitación, esa dación al servicio, probado mediante evaluaciones significativas a lo largo de la carrera, permitirán tener docentes que verdaderamente se esfuercen. Hoy día no existen incentivos y la diferencia entre el bueno, el mediocre, no tiene ninguna significación. Y eso es malo para la educación. Los sindicatos, lógicamente, que se deben a la gran masa, entonces, lógicamente, ellos plantean aumentos generales. Y la política nuestra trata de hacer aumentos significativos y diferenciales de acuerdo a la calificación. Ejemplo, tenemos 100 docentes en España. Tenemos 80 docentes que están partiendo a Francia. Tenemos 14.000 docentes que empiezan a capacitarse ahora en universidades nacionales y en el curso del año eso va a alcanzar a 40.000 docentes en universidades nacionales y para el año 2018 pensamos que pueden llegar a 60.000 personas. Esas personas verdaderamente capacitadas, porque nunca el país tuvo tanto dinero para capacitación como se tiene ahora. Nunca. Se tienen 50 millones del Fondo de Excelencia, se tienen las becas Carlos Antonio López. Es una cosa que el país está viviendo un momento de oro en cuanto a posibilidades. Doctor, y esas posibilidades son las que queremos explotar y aprovechar. vamos a seguir hablando, al rato vamos a ir a la pausa, pero también queremos escuchar la otra parte, los docentes, porque hemos conversado con ellos, tienen su postura, a continuación más detalles. Bueno, nosotros lo que pedimos es la reposición del 15% para los profesores con categoría L y el 10% para los catedráticos. Ese monto es lo que se había sacado, digamos, con el veto total que hizo el gobierno nacional. Segundo, el tema de la emergencia educativa hasta este momento no pasa más allá del discurso también porque no se ha tenido avances muy significativos. Y esperamos que en este año eso se fomente y se propicie que vaya avanzando. Y tercero, la capacitación docente que está ahora en proceso y vamos a estar observando nosotros y evaluando permanentemente. Para el Ministerio de Educación, la exigencia de los gremios es imposible. Ese esfuerzo nos lleva a cifras de cerca de más de 240.000 millones de guaraníes. Se garantiza también el pago del escalafón docente que estaba pendiente desde el año pasado. Ahora el Ministerio de Hacienda nos da rubro, con lo cual estamos llegando a 240.000 millones de guaraníes para el reajuste salarial. Y con los números que se tienen no es posible cerrar esas cantidades ni hacer un compromiso, que es lo que estamos explicando, de que lo que se da es lo que se tiene. El incremento beneficiará a unos 94.810 cargos docentes y administrativos y 5.081.403 horas cátedra, que representan el 100% de los funcionarios del MEC. Bueno, brevemente, antes de la pausa, decía Benítez, uno de los sindicalistas de la UNE, 15% para rubro L y 10% para catedrático. A la vuelta de la pausa veremos si es posible que se pueda dar ese incremento, porque aquí hablamos de un 7,7%. Y además le quiero preguntar ya a la viceministra, pero que me responda a la vuelta de la pausa, ¿qué va a pasar si se hace la huelga? Tal vez ustedes tengan buena voluntad de ir a las aulas, pero no van a satisfacer el número de aulas que se requieran para ocupar. Esto nos van a responder a la vuelta de la pausa.
Esta noche nos estamos ocupando del tema educativo y qué pasa si no se llega a un acuerdo común con los sindicatos y el MEC y empieza la huelga. De esto nos ocupamos y ya tendremos la respuesta del MEC. Antes te quiero comentar algo. ¿Te suena lo de Tupirubilla? Una organización entrenada para satisfacer las expectativas de los clientes, desarrollando un trabajo de compleja ingeniería y evolucionando constantemente gracias a la preferencia de la gente. Un gran equipo que trabaja día a día para hacer realidad tus sueños. Un fenómeno en Paraguay. Tupirubilla, 21 años llenando tu hogar de felicidad. Me tomo un poco de agua para continuar. Ustedes también, si quieren servirse un poco de agua. Gracias. Te lanzaba la pregunta antes de la pausa, viceministra. Imagínate el escenario que tal vez ninguno quiere, ni los propios sindicatos. Huelga. Y en consecuencia, las clases para 23 no arrancan. ¿Qué van a hacer ustedes del MEC? En primer lugar, nosotros no descartamos en ningún momento las posibilidades de diálogo. Esta persistencia del equipo, esta claridad que tiene el equipo del ministro, asesorado, acompañado por Humberto y todos, es incansable. Hasta donde haga falta seguir conversando para seguir buscando las alternativas con el ministro de Hacienda y otras fuentes de financiamiento también. Por otro lado, nosotros tenemos la esperanza de que esta movilización de la que ellos hablan ahora, porque en realidad ya no dan los tiempos en términos de cumplir los requerimientos para que se llame una huelga. Ustedes saben que la huelga tiene sus tiempos, claro, sus requisitos, sus procedimientos. Ellos hablan ahora de movilización. Aún en el caso de que se dé, creemos que no va a ser masivo como otros años. Tenemos esa esperanza. Confiamos en un sector importante, docente y de equipos directivos, que hoy se comunican con nosotros y que no están de acuerdo. ¿Pero por qué crees, viceministra, que se daría un bajo nivel de acatamiento? Por el grado de diálogo que tenemos con las bases también. Porque en general el maestro poco a poco va siendo también más consciente, entender que hoy educación es considerado como un servicio imprescindible. Por lo tanto, estamos obligados por ley, aún cuando estamos defendiendo nuestros derechos como educadores, de mantener un plantel mínimo en las escuelas que pueda atender a los niños. Porque si bien el maestro tiene derecho a movilizarse, a hacer huelga, a reclamar sus derechos, el derecho del niño a recibir el servicio educativo prevalece sobre los derechos de los adultos. Por lo tanto, nosotros estamos permanentemente conversando también con las bases, con otras asociaciones, con equipos docentes. Mucha gente está preparándose en las escuelas para iniciar las clases. Eso nos alienta y creemos que el impacto de la movilización no va a ser el que tememos, ¿verdad? ¿Vos te acuerdas, viceministra, que cuando era la era Marta Lafuente, la FEP hizo una huelga creo que de 15 días y ella firmó para que se dé el descuento a quienes participaron eventualmente de que esto tenga una réplica y se vayan otras a la huelga los docentes? ¿Crees que Riera también, en este momento político candente, firmaría para que también aquellos que fueron a la huelga se los descuente? Sí, hoy entendemos con mucha claridad, la huelga fue de más de un mes entre julio y agosto del 2013. Más de 15 días. Sí, más de 15 días. El daño fue irreparable, esos niños, esa pérdida no se recupera. Nuestro bajo de rendimiento en las escuelas y colegios tiene que ver con las interrupciones de clase. No hay mecanismo pedagógico que nos permita recuperar lo que los niños pierden cuando hay interrupción de las clases, interrupción del proceso. Hoy día hay mucha claridad respecto de la responsabilidad que tienen los ordenadores de gastos, que son quienes firman el pago o los gastos con recursos del Estado. Hoy no es posible pagar por días no trabajados. Más allá del momento político, más allá de muchas cuestiones coyunturales, hoy no podría comprometerse ni el ministro Riera ni ningún otro ordenador de gastos a pagar salario por un día no trabajado. Nosotros no le llamamos descuento porque no es una penalización, no es una multa, sencillamente es no pagarle el salario por el día que no ha trabajado. ¿Pero esperás también una determinación de un juez? Yo recuerdo que un juez había determinado
Sí. Zarratea creo que era. No, eso es otra cosa. O sea, hay que entender que acá hay dos posibilidades. Para tener una solvencia, digo. No es necesario. O sea, no se puede pagar por un día no trabajado, sea quien sea el ordenador de gastos. Lo otro es la potestad que tiene la patronal de pedir la calificación de la huelga. Eso es en caso de que se reúnan los requisitos y se declare una huelga, cosa que en este momento no ocurre. Entonces, lo que hace la justicia es calificar la huelga, que en caso sea desfavorable para el sector gremial docente, le habilita a la patronal a tomar otras medidas como la destitución, por ejemplo, de la dirigencia que llevó a la masa a la huelga, ¿verdad? O sea, son cosas separadas. No se necesita la calificación de la huelga para proceder al no pago del salario por el día no trabajado por los días no trabajados. Para que entienda el televidente que está del otro lado, viceministra, un docente que ya sufrió descuento alguna vez en un periodo de 5 años, por ejemplo, porque fue a la huelga y otra vez ese mismo docente hace y participa en una huelga, ¿él se expone a que se lo eche? En realidad no. Lo que se expone es, la medida inmediata es el no pago, o sea, lo que no percibiría el salario por los días que no se presentó a su trabajo y que no haya sido justificado por otras vías, porque a lo mejor en un día de huelga hay un docente enfermo y presenta un reposo médico, esa es una situación diferente. Hablamos por causas asociadas a la movilización o a la no presencia del docente en su lugar de trabajo en los días laborales, ¿verdad? Abrimos un paréntesis sobre el tema huelga, tema inicio de clases, porque también tenemos lo que tiene que ver con la alimentación escolar. Y para ello hemos invitado a la directora Milena Fernández, es la directora de alimentación escolar. Supongamos el mejor panorama, arrancamos el 23 de febrero. Desde ese día, ¿qué tendremos en cuanto a lo que es el consumo para los chicos y para quiénes es esa alimentación escolar en lo que hace a presupuesto del MEC? Bueno, en las instituciones educativas de Capital, desde el primer día de clases vamos a contar con el desayuno en el turno mañana y la merienda en el turno tarde para alumnos desde la educación inicial y la escolar básica. En este año tenemos un aumento de cobertura de lo que es desayuno y merienda escolar a los alumnos del tercer ciclo, que es también una novedad. Nunca antes los alumnos del tercer ciclo fueron beneficiados con este servicio. Entonces, nosotros este año estamos aumentando esa cobertura. Con el almuerzo escolar también tenemos una importante cantidad de alumnos que van a ser beneficiados. También tenemos allí colegios que luego del año pasado, la movilización, bueno, fueron beneficiados también con el almuerzo escolar. Y el Ministerio de Educación también está ofreciendo una nueva modalidad que es en el turno noche, que es la colación alimentaria a los estudiantes de la educación en el turno noche. Entonces, esas son las 3 modalidades que el Ministerio de Educación ofrece a los alumnos de Capital. Directora, te quiero preguntar, sé que se sigue una lista de criterios para que lo que van a consumir sea realmente provechoso para la estudiante, para el estudiante. ¿Por qué a veces la comida sobra? ¿No es rica la comida? ¿Se compró de más? ¿Por qué sobra? Bueno, también es importante recalcar que a partir de este año la emisión de orden de servicio que se emite a las empresas para que provean los alimentos va a ir en base al registro único estudiante, que es el esfuerzo grande que hizo el Ministerio el año pasado en obtener este registro de la cantidad de alumnos reales que hay en una institución. Entonces, a partir de este año, todo el servicio que provee el Ministerio de Educación va a ir en base al RUE. Ya el kit escolar está yendo en base a ese número que fue registrado por los propios padres y los directores de las instituciones educativas. Te decía porque te dicen los chicos, si bien en la escuela, en el colegio hay esa provisión de alimentación de parte del MEC, se van a la cantina porque quieren comprar de ahí y no consumir de lo que se les trajo para que puedan disfrutar de una cena, o un desayuno, o un almuerzo. ¿Por qué ese chico prefiere ir a la cantina? Hay muchos indicadores, nosotros siempre nos sentamos a analizar y realmente hay muchos indicadores que juegan en contra también. Uno de ellos es la cantina escolar. Hay una normativa que nosotros este año vamos a hacerle seguimiento, en donde dice que las instituciones educativas que reciben el desayuno y el almuerzo escolar
no deben de ofrecer el servicio de cantina escolar. Entonces, el niño a la mañana temprano, de 7 a 7 y media, recibe su leche con su alimento sólido. A las 9 de la mañana el niño tiene su receso escolar, va a la cantina, consume los alimentos que están allí, y a las 11 de la mañana ya se le ofrece el almuerzo escolar. Entonces, ese tiempo que está el niño en la institución educativa es suficiente con el desayuno que ofrece el ministerio y con el almuerzo escolar. Pero ¿qué hacemos con las cantinas, entonces, directora? Porque ya están ahí. Tenemos que trabajar con las cantinas ¿Se para tiene que cerrar? ofrezcan alimentos saludables acorde a las normativas. Te pongo un ejemplo. El chico te dice, yo veo una manzana, veo una banana y otras frutas, pero yo no quiero eso. Yo quiero una tortilla, yo quiero un sándwich de Empanada. jamón y queso, yo quiero un sándwich milanesa, yo quiero fritura. Y te dicen, no, eso no es alimento. Tal vez te van a decir los que son especialistas en nutrición. Yo tampoco. ¿Qué le Bueno, decimos al chico? Estamos trabajando en las instituciones educativas porque contarte también que con el nuevo programa de alimentación escolar del Paraguay estamos trabajando un enfoque pedagógico, un enfoque en donde la alimentación forme parte de la educación integral del alumno. Y también pasa mucho por eso, pasa por los hábitos que uno trae de la casa. Entonces, estamos tratando de que en el aula el niño aprenda una alimentación saludable y eso lo pueda replicar en los momentos de alimentación que tienen en la institución educativa. Bueno, este año ustedes van a tener de seguro para cada nivel un determinado alimento o para todos los niveles es lo mismo. Te pongo un ejemplo. Vos tenés una escuela hasta el 9º grado. ¿Allí hay un tipo de alimento diferente al que se va al bachillerato? No, el menú es igual para todos, desde el nivel inicial hasta si tiene 6º grado o 9º grado en la institución educativa. El menú diferente es para la noche. A la noche sí hay otro menú más ligero, pero en el almuerzo es el mismo menú para todas las modalidades. Si sobra comida, ¿qué se hace de ella? No debe sobrar. Pero vamos a ser realistas, directora, sobra. Si hablamos nosotros de sobrantes, debería haber un sobrante del 5 al 10% de la matrícula. Puede ser que en casos de que el niño esté enfermo, haya una ausencia por ese motivo. Son esos casos en los que debe haber sobrante. Y si surgen esos casos, esos sobrantes tienen que ser consumidos dentro de la institución educativa en acuerdo con el equipo de gestión institucional que tiene que tener cada institución educativa. Y eso tiene que estar registrado en un acta. Tenemos que ir a una pausa, pero a la vuelta, continuando con ese tema y con el otro que habíamos suspendido, abriendo paraguas justamente para hablar de la alimentación, ¿hubo alguna empresa que se le rescindió contrato? ¿Alguna empresa que ya no puede participar? Nos contaba su directora a la vuelta. Y además el tema de clases, 23 de febrero, a ver cómo arrancamos. Esto lo debatimos a la vuelta de la pausa. Bueno, continuamos. El tema educativo siempre es interesante y debatíamos, ¿comienza o no las clases este 23 de febrero en el sector público? Porque en el sector privado y en algunos subvencionados ya hemos visto que han arrancado. Les quiero hacer unas preguntitas así cortitas. Por ejemplo, las deudas de los docentes. ¿Se pudo solucionar eso? Porque escuchamos que algunos llegaban con 0 saldo a fin de mes. No sé quién me puede responder eso, doctor. Estamos trabajando intensamente y es imperativo de esta administración llegar a una solución del tema. Estamos acordando con el Banco Nacional de Fomento la refinanciación de esas deudas y acordando también con todos los acreedores una quita del 15% de las deudas y financiación. ¿Para cuándo sería eso, doctor? Está a punto de salir. Seguramente la semana próxima firmamos el convenio con el Banco de Fomento y desde el mes siguiente, a más tardar en abril, eso está
Doctor, la otra pregunta vigencia. que me tiran aquí es retiro voluntario para el docente o administrativo, director, ¿hay o no hay en el MEC? No se tiene rubros para tal efecto. Otra pregunta que me van diciendo, doctor, ¿por qué no es posible, como planteaba el sindicalista Benítez, un 15% para rubro L y 10% para catedrático y solo el 7,7% como usted planteaba? Porque el dinero que eso va a insumir es extraordinariamente importante, por eso es que es imposible. Entonces lo que se hace es devolver la pérdida del poder adquisitivo y trabajar sobre el futuro en el curso de este año. Necesariamente tenemos que avanzar hacia la calidad educativa. Gracias, doctor. Ahora con la directora Milena Fernández, le preguntaba ya en esta última parte en relación a alguna empresa fue así anulada por completa por mal servicio, porque la comida no es rica, tuvo algún problemita para que pueda seguir participando en licitaciones, o ustedes encontraron, digamos, el año pasado muy buena experiencia. Con todas las empresas que hemos trabajado tenemos muy buena apertura. Hemos hecho ajustes en el camino. El año pasado hemos hecho ajustes de menú, de raciones, y no tuvimos inconveniente con ninguna de las dos empresas proveedoras de almuerzo escolar y la empresa de colación alimentaria. Siempre estamos constantemente haciendo un reajuste en el menú. Yo escuchaba esta semana que el gobernador central se quejaba porque aparentemente habría problemas en Central con el tema alimentación. Yo sé que son ustedes MEC y ellos Gobernación. Ahora, ¿el MEC de algún modo puede colaborar para que ese problema que tenían con Hacienda además se pueda subsanar? No, el problema con la Gobernación de Central es netamente presupuestario. No hay ningún inconveniente en cuanto al menú, porque ellos tienen inconveniente con el desayuno. Ellos tienen proyecto aprobado por el Ministerio de Educación, sin ningún inconveniente, es netamente presupuestario. Gracias, directora. Con la viceministra, tengo otras preguntitas, viceministra. Las escuelas en mal estado. Siempre escuchamos que de cada 10, 8 tienen algún problema. Por ejemplo, Talavera Richard de Lambaré y otras. ¿Qué hacemos con esas escuelas, viceministra? Muy pronto vamos a tener menos escuelas en mal estado, pero la escala del problema de infraestructura escolar es tal que no es posible subsanarlo en el corto plazo. Hemos hecho los cálculos, hemos hecho un diagnóstico exhaustivo, el costeo. Necesitamos $800 millones para resolver el problema de la infraestructura escolar y el equipamiento escolar a nivel nacional. Inviable por todos lados. A corto plazo. En el plazo que tengamos. Cuando tengamos eso, resolveríamos de fondo. $800 millones. La escala del problema es inmensa. Mucha Es plata. un rezago de mucho tiempo, es una falta de inversión sostenida en mucho tiempo. Compartirte y compartirle a la audiencia que desde la promulgación de la ley del FONACIDE nos hemos quedado sin presupuesto para infraestructura. El Ministerio de Educación tiene la responsabilidad hoy día, pero cero recursos. Estos recursos que estamos invirtiendo son recursos concursados en el Fondo de la Excelencia, son limitados y todo lo que tenemos ahora, que estamos cerca de los $100 millones, van a ser invertidos en alrededor de 1.500 instituciones con este presupuesto, y le sumamos todos los demás salditos, le llamamos nosotros, porque realmente no impactan mucho. Construir o refaccionar o reponer una infraestructura escolar cuesta mucho. Viceministra, la última pregunta ya para cerrar este bloque. De la infraestructura a la capacitación, los docentes, administrativos, ¿qué hace el MEC para ayudarlos a que se capaciten? Sí, hoy tenemos un programa muy amplio de formación en servicio, en plena ejecución, convocatorias para miles de docentes, unos 10.000 docentes empezaron esta semana su curso de actualización en innovaciones educativas. Otros han empezado en diciembre para los docentes de educación técnica. El sector indígena ya inició sus cursos en este programa ya en estas semanas. Los colegas de educación permanente del programa de educación de adultos han iniciado también. En pocas semanas empieza para los docentes de educación inclusiva, los de media, otros componentes para el segundo ciclo. Es una amplia oferta de actualización y de formación que se suma a este programa de alto nivel que tiene que ver con las becas. Muy pronto vamos a enviar a 400 docentes con buen perfil y buen desempeño a universidades de la región
para que se sumen a estos colegas que ya están cursando sus estudios en España, en Francia, que parten muy pronto. Así que tenemos una amplia plataforma, por fin, después de muchos años, para docentes que están en ejercicio. Le sumamos a eso nuestra llegada con útiles escolares, que cada año es un desafío grande también. Estamos llegando en tiempo a todo el país. Y nuestra provisión de textos escolares para el 100% de los alumnos de la media, que muy pronto se suma a la dotación de las bibliotecas escolares para fortalecer un poco la condición de la escuela y de los alumnos y poder lograr un mejor resultado. Viceministra, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre y a los colegas también. También al director de gremios, el señor Humberto Ayala, y a la señora Milena Fernández, directora de Alimentación Escolar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Este fue el tema educativo. Cada uno de ustedes ya recibió la información, sabrá qué hacer con ella en lo que hace al inicio de clases. Ojalá se pueda resolver cualquier inconveniente y todas las partes puedan sentirse beneficiadas en este acuerdo que se puede dar entre el MEC, sindicatos, docentes, alumnos, padres de familia. Más que nada que sea la educación la principal y que salga ganando en estas discusiones. Tenemos que ir a un corte. A la vuelta vamos a tocar un tema candente. Cuando denuncian a un cura, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede actuar? Te contamos al rato. Ya en esta etapa de la clave vamos a conversar sobre un tema muy delicado en lo que hace a esas derivaciones que suelen tener los casos dentro de una capilla, dentro de una iglesia. En los últimos días estábamos hablando acerca de una mujer que denunciaba a un cura, a un sacerdote, por acoso, porque le tocó la espalda y el pecho. Esto derivó también en un comunicado de parte de la Iglesia Católica que trataba de minimizar el hecho. Vamos a hablar de esto con una abogada que nos va a echar un poco de luz acerca de lo que dice la ley en cuanto a la defensa que tiene una mujer cuando hace una denuncia de esta naturaleza, y más aún cuando se trata de un miembro de la Iglesia Católica. Quiero saludar a la doctora Mirta Moragas. Buenas noches. ¿Dije bien? Sí, Mirta Moragas, sí. ¿No sos abogada de la víctima, para aclarar? Sí, no. Pero sí para analizar este caso. Sí. Una mujer le denuncia a un sacerdote, estoy hablando del cura Silvestre Olmedo, quien fue señalado por una mujer porque aparentemente acosó a la mujer. Y se han dado muchos casos que se fueron publicando, pero tomando que fue el último y que tuvo la Iglesia Católica salida con un comunicado a tratar de aclarar esto, de que no armemos una montaña de piedritas. ¿Qué puede hacer la mujer, doctora, cuando hay miembros como el arzobispo y otros que dicen no se vayan a denunciar a la comisaría o en la fiscalía, vengan acá primero en la iglesia, como dice el protocolo, y aquí resolvamos esto? ¿Qué le decimos finalmente a la mujer? Bueno, en primer lugar yo creo que es importante aclarar que tanto el acoso sexual como la coacción sexual, que es en este caso en realidad el tipo penal que se está aplicando, son tipos penales que no hacen distinción. Cualquier persona puede cometerlos y en ese sentido la ley es igual para todos y todas. O sea, cuando la iglesia dice vengan a hablar acá y no denuncien los hechos punibles, en realidad lo que está diciendo nosotros somos un Estado apartado del Estado paraguayo, y eso yo creo que es inaceptable en una sociedad democrática, donde además hay una separación entre el Estado y la Iglesia que tiene que ser clara y que tiene que manifestarse, entre otras cosas, por el respeto a las normas de parte de cualquier ciudadano, incluidos los sacerdotes. Los sacerdotes no están fuera del Estado paraguayo, no están eximidos de cumplir las normas del Estado paraguayo y tampoco están exentos de cometer hechos punibles como estamos viendo en este caso. Y hay que hacer acá una distinción, sobre todo en este caso. O sea, si bien la denuncia a nivel social salió como acoso sexual, que es un tipo penal donde hablamos de hostigamiento con fines sexuales, en este caso que es el sacerdote está imputado por coacción sexual y violación, que es un tipo penal más grave, donde ya implica la coacción sexual implica
ya obligar o coaccionar, como dice el tipo penal, a una persona a padecer actos sexuales en su persona. O sea, este sacerdote no está imputado por acoso, está imputado por coacción sexual y violación. Y esa distinción es muy importante. ¿Por qué? Claro. Porque el hostigamiento o el acoso normalmente tiene que ver con, sobre todo, cuestiones, por ejemplo, de acercamientos, de palabras, de mensajes, de formas de proceder que no implican un contacto físico como hubo en este caso. Quiero preguntarte, doctora, ¿el sacerdote católico tiene alguna protección por parte de su iglesia frente a la ley paraguaya, de tal modo que el arzobispo, monseñor u otro país te pueda decir, sabes que no te vayas a hacer la anuncia, vení acá a la iglesia, vamos a solucionar este problema que vos decís que es verdad, de que te acosó y que probablemente abusó sexualmente de vos? ¿Qué hacemos? ¿Ese país tiene alguna protección al margen de la ley? En términos legales, no. En términos legales son como cualquier otro ciudadano que si cometen un hecho punible tienen que ser sometidos a la justicia. Entonces, y ahí lo que es preocupante, porque en realidad lo que el monseñor Valenzuela expresó de una manera, para mi gusto, demasiado burda y asquerosa, es cómo una institución en realidad lo que hace es un protocolo de actuación que lo que le dice no solamente a sus integrantes, sino a la feligresía es: sáltense en las normas legales del país, de este país y de cualquier otro, porque en general, o sea, no solamente en Paraguay, sino en muchos lugares, a partir de, obviamente, el gran escándalo que hay por los abusos sexuales en niños y niñas, lo que se está haciendo es supuestamente protocolos de investigación interna. Pero todos los protocolos, en realidad, y el de Paraguay incluido, no están obligando como primera medida a denunciar el hecho punible. Están obligando como primera medida, vamos a investigar entre nosotros y después vemos qué hacemos. Y eso es inaceptable en una sociedad democrática. Estaba mirando las redes sociales, estaba mirando algunos programas, escuchaban algunas voces acerca de lo que opinaban acerca de lo que dijo el arzobispo Edmundo Valenzuela acerca de este tema. Y muchos decían de que él, con ese comunicado, lo único que hizo es desalentar la denuncia de una eventual víctima de acoso o abuso sexual cuando se quiere llevar a la fiscalía. Porque vengan acá en la iglesia, vamos a hacer la investigación interna. Es como que trataba de desalentar los casos de denuncias donde el Estado te dice que es la fiscalía y la policía. Claramente es una minimización de un tipo de violencia, y que es una violencia súper grave y muy extrema en cualquier sociedad, pero que en estos tiempos donde demasiado la sociedad está avanzando en un debate sobre la violencia contra las mujeres, donde, o sea, en Paraguay por lo menos estamos en el segundo mes del año, ya fueron asesinadas 8 personas, 8 mujeres en manos de sus parejas. Ese tipo de mensaje es un mensaje perverso de parte de una institución que se supone tiene que ser una reserva moral para la sociedad. Entonces el mensaje que manda es un mensaje no solamente muy perverso, sino muy dañino en una sociedad que está intentando construir y está intentando defender los derechos básicos de las mujeres, que es a vivir libre de violencia, que es un derecho absolutamente básico. Doctora, quédate conmigo, por favor, porque tenemos unas notas. Habló dentro de la Conferencia Episcopal Paraguaya sus representantes y dieron a conocer un poco las posturas en relación a este caso. Escuchen, por favor, lo que dijeron justamente hoy sobre este asunto. La montaña es un escándalo de violación de menores. Eso es una montaña. Así que yo creo que todos los feligreses se entienden perfectamente bien. Cuando es un abuso de menores, eso sí, es una montaña. Pero cuando un hijo tuyo ha cometido una falta, esa falta no es una montaña. Así que vamos a ir distinguiendo los actos morales que son importantes. La pedagogía de los educadores, de los padres de familia y de la iglesia lleva a reconocer la distinción de los actos humanos. Si esto fuera una situación de delito de menores, evidentemente se lleva al Vaticano. Pero como no es una situación de delito de menores, es decir, no es un crimen de lesa humanidad, se hace todo un proceso canónico conforme... Perdón. Y si lo dice él, en nombre de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Imagen, y la iglesia está hablando ahí. No lo dice un sacerdote de bajo rango, sino de muy alto rango. Y mucha gente en las radios, en los programas televisivos, en las redes sociales, cuestionaba este posicionamiento de la iglesia. Algunos decían, ¿por qué no insta en todo caso que se investigue desde la Fiscalía, que es un órgano puesto por el Estado?
En realidad yo creo que lo que creo que hay que entender y hay que contextualizar muy bien es que en realidad esta declaración es absolutamente coherente con lo que históricamente la Iglesia Católica ha hecho en Paraguay y en el mundo, que es oponerse a los derechos de las mujeres. O sea, cuando se estaba discutiendo en Paraguay a finales del año pasado una ley integral contra la violencia, ¿quién sacó un comunicado instando a que la ley sea recortada y limitada a su mínima expresión? La Iglesia Católica. Entonces, estamos hablando de una institución misógina que odia a las mujeres, que obviamente no reconoce el papel de las mujeres en su institución y que siempre ha obrado para decirnos a las mujeres lo que tenemos que hacer con nuestra vida y nuestro cuerpo. Entonces, Doctora. esto de decir que una piedrita, que la posible violación sexual, porque la coacción sexual es una violación sexual, es una piedrita, y decir, sí, si es los niños y las niñas, sí es un escándalo, como si fuera que obviamente para ellos y para ellas la vida de un niño y una niña es mucho más importante que el de una mujer. Y eso está absolutamente claro, A ¿verdad? juzgar por este caso y por otros casos de denuncias de acoso o eventual abuso sexual, para su análisis, la Iglesia Católica hasta hoy día es como que odia a las mujeres. Y la Iglesia Católica se ha comportado históricamente en contra de los derechos de las mujeres. O sea, si hay una institución que siempre está obstaculizando el avance de los derechos de las mujeres, ya sea no solamente en violencia, sino en salud, sobre todo en salud sexual y reproductiva, es la Iglesia Católica. Y es la misma Iglesia Católica que alienta una doble moral, donde de lo que se hablaba era de que la violencia contra las mujeres era básicamente producida porque las mujeres no nos amoldamos a los tiempos, o no somos sumisas, o no aguantamos la violencia como antes. O sea, esas eran las expresiones de los representantes de esta iglesia. Entonces, si estamos hablando de un tema tan dramático y tan importante en esta sociedad como la violencia, realmente estas declaraciones son absolutamente congruentes con la política institucional. Esto se hizo público tras la denuncia en Limpio, donde se encuentra el cura que fue denunciado. Ahora, ¿escuchaste por ahí, doctora, de que hay también, por ejemplo, en el interior del país, acá en Asunción, en área metropolitana, casos parecidos, pero que sencillamente así nomás vamos a dejar? Mira, yo sí te quiero contar otro caso que si bien ha tenido un resultado donde por lo menos hasta ahora la justicia ha intervenido adecuadamente, es un caso también interesante. En Paso Yobay hay dos sacerdotes que en estos días han sido acusados por el delito de coacción sexual también, luego de una denuncia de un grupo de chicos muy jóvenes, algunos incluso ellos de menos de 18 años, que eran monaguillos, que eran catequistas, que estaban vinculados y que denunciaron haber sido acosados o en realidad que haber padecido intentos de violación sexual por dos sacerdotes de la misma comunidad. Inicialmente, ¿qué hizo la Congregación Oblatos de María en este caso? Les dijo, vengan, vamos a investigar acá y nos vamos a denunciar. Y después la comunidad no se quedó conforme, pidió ayuda, hubo organizaciones que acompañaron el caso y luego de mucha presión y vigilancia ciudadana y luego además de un año de investigación, la Fiscalía finalmente acusó. ¿Qué hizo la Iglesia en noviembre del año pasado, antes de la acusación? Luego que ellos fueron imputados, lo que hizo la Iglesia y posteriormente el Papa Francisco fue reducir a estos sacerdotes al estado laical. Es decir, ellos ahora ya no son integrantes de la Iglesia como sacerdotes. Pero inicialmente, ¿cuál fue la actitud de la Congregación Oblatos de María? Fue, por un lado, hacer la denuncia en función de este protocolo, pero al mismo tiempo contratar ellos mismos los abogados defensores de los sacerdotes. Entonces estamos hablando de una institución que procede de esta manera. O sea, guarda las formas, en alguna ocasión, en esta ocasión creo que ni siquiera guardaron las mínimas formas, pero en la práctica lo que hacen es defender a su gremio y defender a posibles y potenciales delincuentes que tienen al interior de su Doctora, fila. me queda muy poco de tiempo y te voy a pedir sobre dos preguntas, unas respuestas cortas. Sí. Se habla mucho de este protocolo de la Iglesia Católica que creo que salió del año 2015. Sí. Desde entonces se habla del procedimiento dentro de la Iglesia de cómo se tiene que hacer este tipo de investigaciones y denuncias. ¿Este protocolo tiene alguna fuerza frente a la ley paraguaya? No sirve de nada. No puede tener ninguna, no puede reemplazar la ley paraguaya porque la ley paraguaya es la que es válida en el país, es la que emana del Congreso Nacional. Entonces no puede estar ni por encima, ni siquiera, no puede pretenderse ni siquiera que esté en igualdad de condiciones con la ley paraguaya. Ahora lo último, doctora, quiero pedirte que te pongas en el lugar de esa mujer paraguaya, extranjera, que vive aquí y que alguna vez, o en este momento, haya sido víctima de acoso y de también violación sexual, como se suele denunciar. ¿Qué tenés que hacer, doctora? ¿Dónde tenés que ir? Porque tal vez estás desamparado, porque tu familia dice, así no vamos a dejar, ¿qué pico vas a entrar en problema con esto? No hay que meterse con la iglesia.
Doctora, ¿qué le decís a esa persona que fue justamente víctima de ambos delitos? Quiero decirle que no está sola, en primer lugar. Quiero decirle que hay muchas organizaciones de mujeres que están acompañando muchos casos, que el Ministerio de la Mujer tiene recursos, que probablemente un abusador o un violador que está libre es alguien que va a repetir sus hechos. O sea, hay que recordar que en estos días tuvimos un caso donde una persona que estaba todavía procesada por una violación intentó otra. O sea, que es por ella, que no solamente es por ella, sino también por todas las que pueden venir. Entonces, que no tenga miedo, que hay muchas organizaciones y muchas mujeres que estamos dispuestas a acompañarla y que la sociedad tiene que cambiar. Y tiene que cambiar a partir de que las mujeres rompamos el silencio. Gracias, doctora. Gracias. Esta noche nos acompañó la doctora Mirta Moragas, es abogada, vino como analista, digamos, en este caso en particular, no como la defensora de la víctima, haciendo mención de este análisis acerca del caso del padre de la Iglesia Católica al que han vinculado con una denuncia por acoso y otros delitos que la Fiscalía va a tener que investigar. Esto ocurrió en Limpio y continúa la denuncia y también la investigación. A ver cómo la Iglesia Católica más adelante también sobrelleva esta situación. Les agradecemos que una noche más nos han acompañado desde sus lugares de domicilio o algún punto específico donde esta noche están viendo La Clave. El próximo jueves ya estará de vuelta con ustedes el señor Germán Martínez Bierzi. Les agradecemos la compañía, que tengan una excelente noche, un buen descanso. Hasta pronto. La Clave fue presentado por Tupiru Villá, 21 años llenando tu hogar de felicidad.